con el psicólogo que nos va a apoyar, que las va a apoyar a ustedes también, hacerme un poco cargo de la carta que leíste, que fue muy ilustrativa. Jazz, ¿tú has sentido necesidad, también te lo pregunto, Claudia, de pedirle ayuda a tu pareja? Más que necesidad, yo creo que rabia un poco, y lo comentaba con él ahora, que ¿por qué uno le tiene que pedir? Es algo que deben hacer, porque la guagua es de los dos, o sea, o el hijo, dependiendo de la edad, y uno no debiera decirle, oye, ¿me podías ayudar? Y uno lo hace, ¿cachai? Porque uno viene con esta cosa patriarcal. Es cultural. Es cultural. Entonces uno le dice, ¿me podía echar una manito? Ayúdame, cuídalo. Uno le diría decir, yo tengo que hacer algo ahora, cuídalo, ¿cachai? Pero uno promueve el pedir la ayudita, la cosita, ¿cachai? Y en tu caso en particular, ¿tu pareja se ha puesto a la altura de las circunstancias? Sí. O, ¿sí? Sí, él se pone... Impulsado por ti. Es la raja, sí, no lo puedo pelar. Mira, pero porque a él le ha nacido, porque eso también es importante. Y porque yo creo que él me quiere tanto y me ve feliz. Entonces él cacha que hay cosas, por ejemplo, de repente yo quiero ir a carretearme con la amiga. Y le digo, ¿te podéis quedar con los niños? Me dice, obvio, porque... Ay, me dice, ahora me preguntáis. ¿Cachai? Pero él ve que yo soy feliz, yo creo que pasa por eso. Porque además él sabe que es un compromiso de él también, él tiene que hacerlo, y yo también apechugo cuando él no puede. Y no pasa siempre, ¿eh? Sí, pues. No pasa siempre. No pasa siempre. ¿Y Claudia, y tú? No, yo, fíjate que ya que ustedes hablaban de las discusiones que uno tiene así como con la pareja, el Pollo es súper colaborador, mi marido, bien colaborador, y yo voy y les preparo almuerzo, Claudio, si no yo voy en la noche y como con ellos, me ayuda, me recoge los vasos y todo. Y la otra nos peleamos porque estábamos hablando de la igualdad. Entonces yo le dije, yo te agradezco, encuentro que eres súper atento y ayudáis mucho, pero no, igualdad, le dije al día, no, Sí, esto no es igualdad. Claro. ¿Cómo que no es igualdad? Me dijo, sí. Dije, no es igualdad. Está Y yo te criado tengo así. que pedir, como decía la Jazz muchas veces, como favor, como hazme la valeteada y haz la cama, que yo tengo que ir a comprar al supermercado, tengo que llevarlo después al doctor y después va a pasar al dentista. Y no tengo por qué sentir que me estáis haciendo un favor, si A esto ti, es más como una encima. obligación de los dos, y los dos trabajamos. Pero fíjate que lo entiendo así. Yo creo que es algo que va a evolucionar con el tiempo, no es algo que vamos a solucionar ahora. Está mucho mejor la cosa que antes. Pero uno no puede pretender tampoco que de un día para otro sean las cosas así. Y ¿Por qué? ellos Porque se es un quejan. cambio es un cambio Y porque cultural, ellos se Claudia. quejan y uno siempre dice, y en el fondo el corazón es verdad, que atroz lo que voy a decir, pero es lo que siento. Uno hace N cosas mejor que ellos. No, Sí, y uno los Que deja, ellos- háganlo, pero para que se Eso sientan incorporados, pero en realidad en el fondo del corazón Sí, es verdad eso. hay muchas cosas y detalles que siento que las hago mejor yo. Bueno, Mira, partiendo que no hay tenemos algo motricidad chico. fina. Y lo peor de todo es que uno cría a sus hijos para que sean así. Mira, yo creo que de Sin verdad querer. cada uno debe cumplir con ciertas tareas y roles. Yo eso lo miro así. Pero eso no significa que la casa depende de los dos, los hijos dependen de los dos, y que ahora, a diferencia de antes, las mujeres trabajamos muchísimo más. Entonces, este agotamiento, no sé si tú me encuentras la razón Vamos. o no. En todo, ¿no? Mira, razón. que Absolutamente. antes, A morir. yo prefiero esta época. Sí. Porque antes, la época de mi abuelita y de mi mamá, ellas no tenían opción de salir a trabajar. Estaban todo el día metidas en la casa y no había de otra. Y yo creo que ellas hubieran matado para salir un rato de la casa. Entonces siento que son dos agotamientos distintos, sin restarle importancia al de ahora. Pero, ¿por qué nos agotamos tanto en realidad? Mira, cuando tratamos de entender lo que nos pasa a los seres humanos, siempre tenemos que pensar que las consecuencias son multicausales. No es que estoy agotado porque tengo un hijo y punto. Estamos agotados Claro. por las labores de la crianza, por el mundo en el que vivimos, por la sociedad que nos exige, porque efectivamente, como ustedes dicen, la mujer hoy día trabaja más que antes, trabaja, estudia, cría niños, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que sumarle unos papás que están, o mamás también, que están más locos todavía, que son esos papás que se levantan, mamás que se levantan, salen corriendo, van a dejar al hijo al colegio, llegan corriendo a la pega, y una vez que llegan a la pega, prenden el celular y miran al hijo en el colegio. Te das cuenta que la mamá o el papá se levanta y está todo el día vinculado a esta cuestión materna, ¿cierto? Los estudios ¿Hay indican como una que obsesión? podría ser porque también hay que pensar que vivimos en un mundo que no es tan seguro como era el mundo antes, ¿no es verdad? Uno anda más ustedes- desconfiado. ayer hablaban de lo que había pasado en un equipo de fútbol. Sí, de la desconfianza. Exactamente lo mismo. Los niños salen de la calle, yo le digo a mis estudiantes de la universidad, chiquillos,
Yo cuando tenía 18 años, yo podía caminar en la calle a las 4 de la Claro, mañana sí. tranquilamente. Ahora jamás. Las casas dormíamos sin rejas en las ventanas. Hoy día no. Y eso se lo transmitimos a los niños. Los niños se crean hiperconectados con el mundo y los papás o las mamás debiesen estar a la altura de eso, ¿sí? ¿Ya? Sumémosle también otra cosa que es peor todavía para las mujeres, y es que la sociedad y la cultura, desde tiempo memorable, le ha encomendado a la mujer la crianza de los niños. No necesariamente a los hombres, ¿cierto? A los hombres, en una sociedad patriarcal como la nuestra, se les enseña a trabajar, proveer, etcétera, etcétera, etcétera. Ha ido cambiando. Y a la mujer se le enseña a criar niños, a lavar los platos, etcétera, 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 ¿cierto? Ha ido cambiando por suerte para venia de todos Lo nosotros. que pasa es que hay una cosa que hay como hombres no podemos competir. Pues yo creo que hay un vínculo indisoluble entre la mamá y el hijo, que es la lactancia. Porque si yo veo que viene mi hijo y yo de igual a igual puedo compartir labores, pero cuando el hijo nace tan dependiente de la madre desde el punto de vista de la lactancia, ese vínculo es muy difícil Sí. de disolver, creo Sí. yo. Lo que resulta súper interesante para los que estén en su casa es que el papá puede ser un papá violento o no violento, un papá autoritario, ¿Ya? o puede ser un papá cariñoso. Y la mamá puede ser autoritaria, la mamá puede ser cariñosa, ¿cierto? Hay quienes sostienen que el papá cuando es autoritario es el padre ¿Ya? y el papá cuando es cariñoso es el papá. La mamá autoritaria es la madre. Es la bruja. Y la mamá cariñosa La mamá. es La la mamá, mamá. claro. Entonces debiésemos esperar que la mamá siga siendo mamá y los padres sean cada vez más papás. Claro. Con vinculaciones con los niños más afectivas, más profundas, entendiendo, Luis, que hay un tema con el que no vamos a competir nunca, que es el apego al amamantar, y etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, te quiero poner es lindo lo que estáis diciendo, Perfecto. ¿ya? Yo, por ejemplo, si quiero, puedo parar un rato de trabajar. Pero hay mujeres que no, ¿cachai? Que tienen que trabajar y tienen que trabajar 10 horas, 11 horas, porque si no la casa no funciona. Entonces, ¿cómo hacemos para que esas mujeres no estén tan agotadas? Porque no tienen de otra. Te lo complico más. ¿Cómo ¿Qué? lo hacemos con mujeres que tienen hijos no deseados? Embarazos no deseados, que el hijo no lo quieren, que el hijo no tiene por qué estar al lado de ellos y están obligadas a trabajar y mantenerlo y tal. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, la sociedad exige, hay alternativas miles. Lo primero que tiene que hacer una mamá, fundamentalmente, cuando está colapsada, es pedir ayuda. ¿A quién? ¿A quién? La misma A su madre, dice, hay una red de ¿A quién? apoyo ¿A quién le siempre. pedimos O ayuda? sea, Red de a, apoyo. todo aquel que sea un referente válido De para su ti. entorno. Claro. Red de apoyo. Hay redes de apoyo. La red de apoyo. Hay un montón de cosas propias de la crianza Sí. que las mamás o los papás pueden delegar. Pues. Pero Daniel, también hay un hecho también muy cultural, idiosincrático tal vez, donde las mamás cuando piden ayuda se sienten mal la mamá muchas veces. Sí. Porque Oye, pero es tienen que uno saber, vive con la se culpa. obligan a saber todo. Sí. Lo que pasa es que volvemos a lo mismo. Esto que dices tú de ¿Por qué uno vive hazme el con favor, culpa? cuídame al Claro. niño. Ah, bueno, porque somos la sociedad que tenemos. pues. Hay algo que es muy interesante que se hace desde el Chile Crece Contigo, que tiene que ver con el desarrollo de habilidades parentales. Y hay quienes hablan del desarrollo de habilidades parentales y marentales, ¿cierto? Y se trabaja con los papás y con la mamá para enseñarles a ellos habilidades que les den protección, seguridad, bienestar psicosocial a los niños. De tal manera que los hijos... Yo ayer pensaba y decía, esto que pasó en el club de fútbol que mostraban ayer, Independiente de Argentina. ocurre en parte porque hay gente perversa, maldita, que hay Sí. que, Claro. qué sé yo, ¿cierto? Desterrar. Y en todas partes. Exactamente. Pero también ocurre porque probablemente yo como padre descuidé generar en mis hijos ciertas habilidades que le permitiesen darse cuenta. Lo de autocuidado, claro. Exactamente. El papá colapsado o la mamá colapsada pierde la capacidad de generar en el niño las capacidades de autocuidado, las capacidades de protección, el aprender a vincularse. Un niño, yo conocí una mamá una vez en la consulta que me decía, mira, el niño entraron al colegio y yo nunca hice las tareas con los niños. ¿Cómo que no hiciste las tareas? Yo súper pacharcal, pues ¿cómo no hiciste las tareas con los niños? No, pues mi sesión no me corresponde. Claro. Las tareas las hacen ellos y si les iba mal, problema de ellos. Y esa es una buena solución, por ejemplo, para que las mamás estemos menos agotadas, darle también responsabilidades al otro, no solo al marido, sino que también a nuestros hijos. Pero es que al marido o al papá del niño, estamos hablando Si de es que papá hay, y mamá, ¿ah? Porque- si es que hay, y estamos hablando de papá, mamá, y hemos olvidado los cuidadores, ¿cierto? Claro. Que no son ni papá Sí. ni mamá, pero cuidan al niño. No tenemos por qué pedirle al otro, darle Claro. responsabilidades al Se otro. le tiene que ocurrir también. Y si no se te ocurre, tenemos que consensuar y construir una comunidad A ver, amorosa. ahí hay pues. un punto de inflexión.
Yo creo que cometemos muchos errores porque además uno no se casa con un manual. No, pues. O sea, uno va a la página del Felizmente. velador y dice, Felizmente. ¿cómo resuelve? Bueno, uno se hace solito. Si bien es cierto, yo creo que si a uno no se le ocurre, uno se casa porque es capaz de comunicarse con su pareja. Entonces, yo he visto muchas veces que las mujeres tratan de criar a sus cabros chicos y criar al marido también. Yo creo que esto se hace en base a la comunicación, ya una mirada más horizontal. No es como a imponer. O sea, yo creo que el diálogo es fundamental. A consensuar lo que tú dices. En la constitución de la pareja, porque entendamos que una familia es una comunidad. Y como comunidad, vaya o no con un certificado, lo que tú quieras, como comunidad tenemos una unión común todos, los Sí. que tenemos hijos, los que no tenemos hijos. Con roles y funciones. Sí, y lamentablemente, tanto papás como mamás, en esta mirada adultocentrista de la vida, tratamos a los niños como adultos. Les exigimos respuestas, y fíjate que el papá y la mamá no termina siendo un papá cariñoso, una mamá cariñosa, sino que termina siendo un fiscalizador. Ya, pero de los Daniel, niños, pues. Sí, pues. mira, Me siento como una mierda. volviendo un poco a... Me siento como una mierda. Una mierda. Pero es que hago todo lo que él dice, qué horror. Volviendo un poco al tema de la carta, porque Sí. cuando tú dices en esto de la comunicación con la pareja y todo, tú lees esa carta, Lucho también decía, mirarse y comunicarse. Pero tú leías esa carta y tú decís, No hablaron ¿no nada. se dio cuenta la pareja? No nos damos cuenta. pues. No lo miró. Y ves, no nos damos cuenta. Está bien, pero ¿cómo no te vas a dar cuenta si es de sentido común que se tiene una guagua chica porque- que llora, etcétera? Entonces ahí tenemos una diferencia tan grande Por eso, entre pero es que hombres somos y mujeres distintos, porque que el punto es, ¿qué se hace? Esta Pero chica ojo, manda sí. una carta. Eso. ¿Qué hago yo? Porque llega un minuto que uno revienta. Y cuando tiene guaguas chicas, con mayor razón, Te porque separas. la depresión, posparto, etcétera, hay un montón de instancias. ¿Qué hago yo? Tú o... No, la gente, no, lo mío ya. Ya pasó el umbral, ya pasó el umbral. No, ahora que te digo que con hijos adolescentes, Hay otra cantidad de problemas. preadolescentes, Hay otra cantidad es bien de problemas. agotador Heavy. también. Lo que pasa es que una cosa es pedir ayuda. Yo siento que es importante que los papás deleguen ciertas responsabilidades del proceso formativo, no solo a la pareja, sino que a la comunidad, a quien tengan cerca. Y una estrategia que a mí me funcionó mucho con un paciente la otra vez, yo le decía, mira, llego a la casa enojado a las 8 de la noche y peleo con los niños, no quiero que los niños jueguen, no sé qué. El otro día a mi hijo, que tiene 3 años, se le cayó un jarro con un jugo en la cocina y se le quebró el jarro. Y yo estaba preocupado, me dice, de que el jugo manchó el suelo y no que se había roto. ¿Me entiendes? Entonces yo le decía, el problema está en que tú te levantás y estás vinculado 24 horas al día a las cosas que tú haces y en ningún minuto. Te conectas con la casa, con la Exacto. familia, con los niños. Entonces le decía, llega a la casa, habla con los niños, habla con la familia y diles, necesito 10 minutos para mí. Y esos 10 minutos para ti son, te duchas, te sientas, te fumas un cigarro, cocinas algo, lees el diario. Son tus 10 minutos como de aterrizar Pero en la ¿por qué casa. esos 10 minutos sí funcionan para un hombre y de esos 10 minutos no funcionan para una mamá? Porque yo voy al baño con mis hijos adentro. Claro. No me, te juro, no me dejan Uno en paz. siente que ni siquiera se puede enfermar. Nada. Que uno- como que uno no puede, estoy hablando en general, no es mi caso en particular. No voy ni siquiera a estar con fiebre y decir, quiero estar Quedarme acostada. acostada. No molestar a la que nadie mamá. me moleste, claro. Cuando el otro no nos acompaña en el proceso formativo, educativo de los hijos, ¿dónde estamos en problema? Y terminas diciendo, ¿sabes qué? Yo no puedo ni ir al baño porque estoy sola en este Pero Le ahí está pasa yo creo que le pasa a la mayoría a de las todas. mujeres. Pero ¿Te eso- puedo dar un dato? El que tú quieras. El sistema educacional es otro gran granito de Ay, aporte. sí. Porque ¿sabes qué? Yo me he dado cuenta, me imagino que la gente también empatizará con esto. No sé qué pasó en Chile, pero los niños llegan a las 5 de la tarde, la mayoría, Jornada completa. a seguir estudiando. Sí. He visto muchas veces a mi esposa, porque ella asume el rol de los hábitos de educación, en que la veo a las 8 y paso por el pasillo y está, pero entiende, Cristóbal, no te estoy diciendo, te lo voy a repetir por tercera vez, paso por acá. Monito, ya estoy cansado. 9. Yo digo, es normal Tal cual. que después que el cabro chico ha estado de las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, son las 8 de la tarde y la mamá todavía esté con él estudiando, porque eso, o sea, eso agota a cualquiera. Sí, lo que... Esa realidad se entiende, ¿no? Se ha vivido. Lo que Yo ahora. ocurre con el sistema educativo en nuestro país da para que lo conversemos Largo y tendido. 7 vidas más. ¿cierto? Da para que se replantee el tema de la jornada completa, Exacto. volver al tema antiguo y que se hiciera solo deporte en la tarde, porque si no, no se entiende. Lo que pasa es que la reforma Cultura. educacional que instauró la jornada escolar completa tenía como propósito que los niños trabajasen en la casa y no, trabajasen en la escuela y no en la casa. No funcionó,
evidentemente no funcionó, pero también entramos en otro tipo de problema y es que yo me recuerdo al alcalde Joaquín Lavín, creo, que dijo, vamos a hacer un instructivo para que los colegios municipales de Las Condes estén prohibidas las tareas escolares. Sí, Claro. ¿Cierto? lo recuerdo. Y algunos dijimos, está bien, señor Lavín, fantástico, pero no se olvide que hay tareas escolares que tienen que ver con la comunidad en la que el niño vive, un proyecto compostaje, el equipo de fútbol que juegan en la esquina en la plaza, el ir a pasear a los perros y aprender respecto del movimiento animal, etcétera, etcétera, etcétera. Lo lógico sería que el trabajo escolar fuese en la escuela, ¿sí? Hay iniciativas como la que contabas tú en la mañana, fantástico, de este colegio que Sí, cantan. de Inti Gimani, Gimani. que lo regentan ellos, ¿cierto? Lo que acaba de hacer el Liceo Experimental Manuel de Salas, que eliminó las notas y aumentó en 15 minutos los Claro. recreos. Pero para eso hay que tener una concepción del proceso educativo completamente Exacto. diferente, que no la tenemos. Para eso tenemos que partir Pero diciendo... eso no se puede puntualizar de colegio en colegio, No, tiene que ser es un tema, difícil. una política pública. Exacto. o sea, La no transformación puede ser- Y no, lamentablemente, como lo hemos entendido hasta hoy, que las reformas educativas corresponden a los gobiernos y no al Estado. Exactamente. Que independiente del gobierno que esté, la política es la misma. Ahora, En ese... Este tema, perdona, nos apasiona tanto que la gente en sus casas también está ahí pegada, viendo, escuchando y también opinando. ¿Hay algún remedio para esto? ¿Existe una pastilla que nos ayude a resolver el tema del agotamiento? Oye, pero te juro que seca de hablar, porque primera vez que vamos a los comerciales y no nos movimos de aquí. O sea, todo el rato hemos Sí. estado hablando acerca de este agotamiento que ahora además tiene nombre, ¿ah? No solamente que el agotamiento típico, ahora este síndrome Burnout. tiene... ¿Cómo se llama? Burnout. Burnout. Y este No, caballero oye. burnout, ¿hace cuánto está? En el fondo quiere decir estamos raja, eso en el fondo lo quiere decir. Quiero leer dos. No, le voy a pedir a mi amiguísima A la- Claudia. ¿No tienes presbicia? No, no, no. Entonces lee. Lees. Que son tweets de nuestro público. No te puedo Jennifer Valdivieso dice así, uf, qué gran tema. Tengo 25 años y tengo 3 hermosos hijos. Uno de 8, otro de 6 y uno de 1 año. Ay, pobre. Y estoy agotadísima. No tengo tiempo ni de sentarme a almorzar tranquila. Uno siente que no puede cansarse ni enfermarse. 8, 6 y 1 año. Sí, No, heavy, hay otro más, amiga, hay otro más, hay otro heavy, más. tremendo. Ya, Jazz, léelo tú. No, Son yo, chicos. yo tengo un poco de presbicia. Entonces- Así que no lea ella. Ya, Carlita, la Ivette, ya. Ivette, perdón. Es que tengo que... Mucho gusto, dice Catherine Curte. Ya no trabajo para cuidar a mis 3 hijas y mientras trabajé sentía culpa de dejarlas a cargo de mi mamá La que te digo y no yo. estar yo con ellas. Me encanta estar con ellas, pero pucha que es agotador y quiero un tiempo para mí más que nunca. MILF UCB me encanta. ¿Sabes qué quería agregar a propósito de eso? Otra cosita más. ¿Qué pasa? Que ahora... Desahógate nomás. No, porque no es mi caso, porque Ah, mis ya. hijos ya están más Yo me grandes. quiero Estoy poniéndome en el lugar de estas chiquillas que escribieron. Algo que tú decías, la vida ya no está tan segura, el salir a la calle, el jugar en la vereda, ¿cachai? la Ahí a las casa. bolitas, como en la época que nos tocó vivir a nosotros. Y como las mamás somos culposas sobre todo, además uno siente que tiene que entretener a los hijos. Yo me entretenía sola, mi mamá nunca me tuvo que entretener. Pero yo me acuerdo que cuando mis hijos eran chicos, que el pollo me decía, ¿por qué se entretengan solo? A mí nadie me entretuvo Con nunca. un palo, escoba, uno lo pasaba bien. Uno lo Con pasaba una bien. caja. Sí, sí. Había Sin embargo, mucha creatividad, uno, mucha creatividad. Además se agota porque siente que tiene que tenerle un panorama cuando viene Sí, el fin de tal semana, cual. sobre todo si vives en un Y departamento diario. y sacarlo. O sea, les tenés que tener Plaza. Fantasylandia dentro de la pieza. Además hay que entretenerlos. Y Hay que perdón, entretener. y uno lo ve en los cumpleaños. Hoy en día tú vas a un cumpleaños y ya no te bastó la naranjita con jalea y No, todo. claro. Hoy día el que no tiene inflable, mago, mega Payasos. animales, payaso, el cumpleaños ¿Por qué muerto. hacemos eso? Una respuesta podría ser, mira, esto del burnout es como se estudió y se explicó mucho en el mundo laboral, ¿cierto? Y hoy hay gente que está agarrando también mismo que se estudió en el mundo laboral para la familia. El burnout es como cuando saltan los tapones, ¿cierto? Es como el efecto que te viene cuando ya colapsaste, no hay más, está ahí reventado. Tiraste la esponja. Sí, pero la esponja la tiraste porque comiste mucha ansiedad, mucha angustia, mucha culpa, mucha responsabilidad y en algún minuto perdiste el norte. Y el norte tiene que ver con generar espacios de encuentro con los niños, con desarrollar las habilidades parentales y marentales, con delegar la responsabilidad cuando corresponde, con tener actividades libres mías. Pero entonces para solucionar esto, entonces lo recomendable es que haya mejor comunicación, porque la niña que publica esta carta, quizás la publica en Facebook para sus amigos, pero ella quizás no lo había conversado con su pareja. Claro, ¿O le pero tiene miedo? estamos partiendo del supuesto que son familias que tienen al papá y la mamá. Sí, pues. Sí.
¿Cuántas mamás están solas? Sí, Exacto. muchas. Bueno. Lo que decían recién, apechugando apoyo. hasta el final, con 3 niños tratando de salir adelante. Esa mamá tiene que delegar responsabilidad en el proceso formativo de los hijos. Es cosa que se meta a internet y en internet empieza a Hay mu- averiguar de las habilidades. Ya hay mucha parentales. información. Sí, Oye, Daniel, mira. este tema puede extenderse por mucho rato, pero usted sabe que ya son 10 para la 1. Te vamos a dar un aplauso gigante por haber venido Vanessa, un millón de y gracias, desplegar psicólogo. herramientas para nuestro público.